¿Me puede escuchar? Sí, ya te vi, Solange Rojas. Sí, sí, muy bien. Sí te escucho, Solange. Efectivamente, entonces vamos a comenzar con esta clase. Entonces, por favor, me avisan, voy a compartir. Muy bien. Se está viendo la presentación, alumnos, se ve Sí, doctora, sí se puede ver. muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos a ver el puntero. Muy bien. Bien, entonces hemos hecho dos clases que son fundamentalmente básicas, donde hemos hablado de los diferentes tipos de potenciales, los despolarizantes, los hiperpolarizantes. Y ahora con toda esa base de conocimientos, vamos a hablar de todo lo que es la función motora. O sea, hoy día vamos a hablar de fisiología del movimiento, ¿ya? Entonces, como siempre, les pido su atención detrás de sus computadoras, detrás de esta pantalla, y cualquier cosa que no entiendan me avisa. Entonces, hoy día vamos a aplicar todo lo que ya ha sido aprendido anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a hablar, ¿se acuerdan que les dije de que había otro esquema de reflejo? Siempre estaremos hablando de esto, este es el famoso, ¿no? Este reflejo patelar, acá el martillo, ¿no? Eh, Percutiendo este tendón, que es el tendón patelar, ¿se acuerdan? Que les decía que si ustedes percuten, dan acá un golpecito, ¿no? Esta es una fuerza, un tipo de mecanismo de palanca. Si ustedes presionan aquí, ¿qué va a pasar? El músculo se va a estirar, como les decía. Acá está el uso neuromuscular muy, muy, muy clarito. Y se acuerdan que les dije que había una fibrita, la 1A, y que estaba enrolladita, y que si se estiraba el músculo, se estiraba el uso, y acá tenemos que se dispara el arco reflejo. ¿Por qué? Porque acá se va a despolarizar esta fibra, se forma un potencial despolarizante que va a viajar, ¿no es cierto? Y va a llegar a la motoneurona alfa, que era la que iba a los músculos agonistas, de aquí se va a la placa motora para producir el movimiento, ¿no? Eso ya lo hemos visto, simplemente ahora lo estamos volviendo a revisar. Y asimismo también cuando se disparaba este reflejo dijimos que acá al mismo tiempo había una sinapsis en simultáneo, ¿no? En simultáneo, eh, que por supuesto hacía sinapsis con una neurona que era la neurona inhibitoria, ¿se acuerdan? La neurona de Range, acá está, neurona inhibitoria, interneurona inhibitoria, que sintetizaba glicina y que inhibía, así en punteado, inhibía la motoneurona alfa, que iban hacia los músculos antagonistas y los músculos antagonistas se relajaban, ¿no? Entonces creo que ahora está más claramente explicado cómo es todo el mecanismo reflejo. Hasta ahí está fácil y seguramente hasta ahí lo entienden. Pero ahora vamos a complicar un poquito más el asunto, porque aquí tienen ustedes a las motoneuronas alfa, ¿no? Pero aquí en esta zona, ¿no? No solamente existen las motoneuronas alfa, existen otras neuronas que son muy famosas y que constituyen el sistema gamma. Estas neuronas se llaman, ¿no? Las neuronas gamma. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Entonces, ustedes van a hacer esta práctica de reflejos y ustedes para obtener un reflejo, es decir,
después de que percute en este tendón, la respuesta va a ser que la respuesta va a ser que el músculo se va a contraer y al contraerse el músculo se produce el arco reflejo, en este sentido, que se produce por la contracción del cuádriceps, la famosa patadita del reflejo, ¿no? Bien, pero ustedes para obtener reflejos, ¿qué necesitan? El martillo. Si ustedes no percuten con este martillo, no van a obtener reflejos, ¿no? No van a obtener reflejos. Entonces, aquí la clasificación de los reflejos, hay muchísimos reflejos, ya los estudiarán ampliamente cuando hagan la semiología. La idea acá es hablar de la fisiología, pero sin embargo les presento estos reflejos osteotendinosos o profundos. El típico es el reflejo patelar. Luego tenemos el reflejo cutáneo mucoso o superficial, ¿no? Ese es el reflejo tipo Babinski, que les dije que si ustedes con una llavecita, con una llave, con cualquier llave, ustedes pasan por la planta del pie, por el borde externo, ¿no? Normalmente cuando se pasa por el borde externo, ¿no? Y por la base de los dedos del pie, lo normal es que ese reflejo, ¿no? Se produzca como una flexión de dedos, ¿no? Por eso se llama reflejo flexor plantar. Eso es lo normal. Pero cuando hay una lesión de primera neurona, o sea, cuando hay una lesión de corteza cerebral, eso ya no es normal, se produce lo que se llama el reflejo de Babinski. El reflejo de Babinski se produce cuando hay una lesión de la neurona de la corteza cerebral. Estamos hablando de la primera neurona, estamos hablando de las motoneuronas generalmente. Las células gigantes de Bell son las primeras neuronas que se encuentran en el área 4 de Brodmann, en el homúnculo motor. Generalmente ahí están las primeras neuronas en la corteza cerebral, ¿no? Repito, pero el reflejo de Babinski, vamos a ver, pero ¿por qué se produce el reflejo de Babinski cuando hay un daño en la corteza cerebral? Eso es lo que vamos a ver, es la fisiología de este reflejo, es lo que vamos a ver seguidamente. Este reflejo de Babinski corresponde a un reflejo cutáneo mucoso. Luego, los reflejos de automatismo medular, o sea, cuando uno, eh, vamos a suponer a un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular, uno percute, ¿no? Percute, vamos a suponer el tendón patelar del lado izquierdo, lo normal es que se produzca un reflejo patelar izquierdo, ¿sí? Pero en gente que tiene justamente lesiones de primera neurona, no solamente se va a producir un reflejo patelar izquierdo, sino también el derecho. ¿Por qué? Porque hay un aumento de reflejos cuando hay una lesión de primera neurona. Ahora lo vamos a ver. Entonces, a eso, ¿y dónde, por qué si tú estás estimulando el patelar izquierdo, por qué tiene que salir el derecho? Porque generalmente hay una situación de hiperreflexia y hay una serie de sinapsis que se dan a nivel de la médula espinal, y entonces de un lado pasan al otro, ¿no? Eso es cuando hay una hiperreflexia. Entonces, a estos reflejos se le llaman reflejos de automatismo medular, ¿no? Y también existen otros reflejos de postura. Normalmente todos los seres humanos tenemos una postura adecuada, ¿no? ¿Y cuál es la adecuada? Si ustedes están sentados igual que yo, entonces, y yo estoy dictando la clase y ustedes la están escuchando, entonces la mayoría de ustedes, estoy segura, que tienen el codo en flexión. Lo normal es que la persona tenga el codo en flexión. A eso se le llama una postura fisiológica. Nadie está con el codo extendido, estoy segurísima. Y los dedos de la mano también están en ligera flexión. Esa es una actitud normal, ¿no? Pero ¿qué pasa en un paciente que tiene una lesión de la corteza cerebral? La postura ya no va a ser normal, ¿no? ¿Qué pasa cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular? ¿No? ¿Qué pasa? Los reflejos aumentan y como si fuera poco, luego esa mano que normalmente debería, ¿no? Estar en una ligera flexión, luego, ¿qué pasa con la mano? La mano está totalmente, los 4 últimos dedos de la mano están flexionados y están apretando y presionando al pulgar. Entonces es una mano
Es bien extraña, hagan ustedes en su casa, primero doblan el pulgar y luego los 4 dedos encima, es una mano como en puño. Esa mano en puño es una postura anormal del paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular con lesión de la corteza cerebral. Entonces, vamos a ver cómo se producen estos, ¿no? Básicamente estos tipos de reflejos. Si yo a ustedes les digo, a ver, levanten la mano, levanten la mano derecha hasta arriba, ¿no? Van a levantar ustedes la mano derecha y todo lo pueden hacer en casa, ese levantar la mano derecha hasta arriba. Entonces, ese movimiento de elevar la mano hasta arriba es lo que yo les estoy diciendo, pero para hacer ese movimiento no es tan fácil. Es una situación bastante compleja, se da una situación de mecanismos a nivel de la corteza cerebral. La idea viene porque yo les he dicho, levanten la mano lo más alto que puedan, levanten la mano derecha en ese momento que yo les estoy diciendo, en todas las áreas corticales de asociación en su cerebro. Ahorita vamos a ver cuáles son las áreas corticales de asociación. Son enormes, son grandes áreas. Todas se comienzan estas neuronas establecen una serie de sinapsis y comienzan a planear el movimiento. Un movimiento primero se planea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que se planea el movimiento? ¿Qué estructuras entran en la planeación del movimiento? Las áreas corticales de asociación, los ganglios basales, ¿no? Y la parte lateral del cerebelo. Los ganglios basales, qué interesante. O sea, no es que una sola zona esté interviniendo para planear el movimiento, es bastante complejo. Una vez que se ha planeado el movimiento, recién la corteza del área 4 de Brodmann, se acuerda del músculo motor, esta es la que va a ejecutar el movimiento. Miren qué interesante. O sea, no es tan fácil, pues, ¿no? El realizar un movimiento, ¿no? Entonces, la ejecución del movimiento sí corre a cargo del área 4 motora y de la parte central del cerebelo, lo que se llama la parte intermedia del cerebelo. Y finalmente se produce el movimiento. Miren todo lo que hay que hacer para que uno haga un determinado momento. Primero se planea y luego se ejecuta el movimiento. ¿De acuerdo? Miren, no es tan fácil. Entonces, vamos a ver entonces hoy día los ganglios basales, vamos a ver el cerebelo, justamente ¿por qué? Porque vamos a hablar hoy día de movimiento, por eso tenemos que hablar de todas estas estructuras, ¿no? Entonces, estamos hablando hoy día de la función motora, que es tan importante evaluarla por el médico, ¿no? Porque a la emergencia va a llegar un paciente que tiene un accidente cerebrovascular y que tiene una hemiplegia, y ustedes como médicos van a tener que evaluar a ese paciente. Les presento, miren, estas áreas son las áreas corticales de asociación, la frontal. Aquí la área de asociación temporal, este es el polo temporal, y miren esta tremenda zona en que están convergiendo acá varias circunvoluciones. A esta zona se le llama parieto temporo occipital. ¿Por qué? Porque están interviniendo la zona parietal, la temporal y la occipital. Enorme área. Bien, todas las estructuras que intervienen para planear el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, y acá el homúnculo motor, acabamos de hablar de que el homúnculo motor, el área 4 de Brodmann, es fundamentalmente ejecutora del movimiento. La mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares ocurre en esta zona, porque acá este es el territorio de la cerebral media, a lo mejor cualquiera de las porciones de la cerebral media se altera y entonces ¿qué va a pasar? Va a haber una dificultad para el movimiento, ¿no? Ustedes van a ver que el paciente, ¿no? Tiene una asimetría facial, pero lo que no va a mover, lo más notorio es la mano paralizada, ¿no? Con el miembro superior paralizado. Es lo más notorio porque el paciente no va a poder mover su mano, no la va a poder utilizar. Fundamentalmente, de alguna manera, como acá hay bastante inflamación cuando se produce un accidente cerebrovascular, de alguna manera tampoco va a poder, ¿no? Toda esta zona se inflama, entonces también va a repercutir sobre
esta pierna, ¿no? Por inflamación, porque es zona vecina, ¿no? Entonces de ahí es donde acá obtenemos nosotros el babisqui, porque toda esta zona se inflama, se altera totalmente después que hay un infarto cerebral, después que se ha producido la muerte cerebral, ¿no? Entonces, si este es, si este es el hemisferio, vamos a suponer que es del lado derecho, en este caso la hemiplegia será contralateral, porque ustedes saben que la vía motora se decusa a nivel de bulbo, ¿no? ¿Se acuerdan de la vía piramidal? ¿Cómo se decusaba a nivel de bulbo? Por eso es que las lesiones generalmente son del otro lado. Y acá, para hacerles recordar lo que les acabo de decir, ¿no? Acá sí está más claro, área 4 de Broadband, área motora, las primeras neuronas de la corteza cerebral, ¿se acuerdan? Acá la vía piramidal se decusa a nivel de bulbo, ¿no? Luego desciende por toda la médula espinal y hace sinapsis con la motoneurona alfa que va a ir al músculo, ¿de acuerdo? Va a ir al músculo, ¿ya? Entonces, todo generalmente es cruzado, ¿no? Esta famosa vía piramidal cruzada, como el haz piramidal cruzado se encuentra acá en la médula espinal, y luego acá hay una parte que no se decusa, que sigue directo, es el famoso haz piramidal directo o ventral, ¿no? Que es un 20% de fibras que no se decusa, pero ustedes han visto que al final, en la médula espinal se decusa. Por eso es que todo es cruzado, ¿no? O sea, si hay una lesión en este punto que está lesionando la vía piramidal, obviamente la hemiplegia va a ser en el lado opuesto, ¿no? Si este es derecho, la hemiplegia será izquierda. Pero yo le hago las preguntas a ustedes, por favor, intervengan así estén equivocados. No se preocupen por estar equivocados, ¿no? Ustedes están viniendo a aprender. La pregunta para ustedes es, ¿dónde se encuentran la primera neurona de la vía esta piramidal? Porque todo lo que no es piramidal, acá hay otros haces, esto es el haz piramidal cruzado, el haz piramidal directo, pero ¿dónde? ¿Quién me dice cuál es la respuesta? Así esté mal. A ver, tomen la palabra. Hoy día está Franco, está Solange, que es la delegada. A ver, ¿cuál de los dos me da la respuesta? ¿Equivocados o no? Y si no saben, simplemente me dicen, doctora, no sé, no hay problema, no se acaba el mundo porque ustedes no sepan algo, ¿no? En la corteza cerebral. Claro que sí, claro que sí. Están junto, entremezcladas con las neuronas, las primeras neuronas de la vía piramidal. Entremezcladas, aquí también están las primeras neuronas de la vía extrapiramidal. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que la vía piramidal, ustedes están viendo que, miren, el axón de la vía piramidal es una cosa gigantesca. Yo siempre me quedo impresionada de todo esto. ¿Cómo es que baja por todo el cuerpo prácticamente y hace sinapsis con la motoneurona alfa, ¿no? Por ejemplo, del músculo, si este fue del cuádriceps, la motoneurona alfa para el cuádriceps está en el nivel lumbar L4. O sea, imagínense enorme, teniendo en cuenta que la neurona se ve a microscopio. Sin embargo, las neuronas de la vía extrapiramidal, las primeras neuronas, van a hacer sinapsis y postas acá con otros núcleos. Por ejemplo, acuérdense de los núcleos rojos, de ahí va el haz espinal, al final todo se difusa, o de los núcleos reticulares, luego baja el haz retículo espinal o los vestíbulos espinal. Eso es interesante. Entonces, la vía esta piramidal hace postas. Muy bien, que me ha respondido. Efectivamente, todas las primeras neuronas, por favor, se encuentran en la corteza cerebral, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de las corticoespinal, ¿no? Entonces, y acá, para mostrarles la vía extrapiramidal, ¿no es cierto? Pero este es un corte de médula espinal. Este es muy interesante. ¿Por qué?
Porque, ¿se acuerdan que hemos hablado todo hasta ahora de la motoneurona alfa? Acá está la motoneurona alfa. Miren, qué interesante. La motoneurona alfa habíamos dicho que llegaba a la placa motora o la unión neuromuscular para hacer mover al músculo, ¿no? Acá para hacer mover al músculo, ¿no? Y acá tenemos a la motoneurona gamma. Es otra motoneurona gamma que está vecina, está vecinita a la motoneurona alfa, pero la motoneurona gamma, ¿qué hace? Miren a dónde se va. Se va directamente al uso neuromuscular. Yo les había dicho en la clase pasada que este era un sistema famoso. Y ustedes vieron ayer toda la anatomía, podemos decir, del uso neuromuscular, la forma. Y yo le dije, vean cómo está llegando a los polos del uso neuro. Esta gama, esta fibra gamma constituye lo que se llama el sistema gamma. Pero alumnos, ¿para qué llega esta motoneurona gamma? ¿Qué hace la motoneurona gamma? La motoneurona gamma, ella solita es capaz de estirar al uso neuromuscular y cada vez que el uso se estira, ya ustedes saben, se dispara un potencial de acción y se va a formar un arco reflejo, alumnos. O sea, esta es la capacidad de la motoneurona gamma de realizar reflejos. Mientras ustedes tienen que llevar un martillo de percusión para producir un reflejo, me están escuchando, la motoneurona gamma no necesita de ningún martillo, ella solita es capaz de estirar al uso y al estirar al uso, cada vez que lo estira, ¿qué va a pasar? Esta fibrita, que es la 1A, se despolariza, ¿no? Y se inicia un arco reflejo. Miren qué interesante, ¿no? Viene acá, hace sinapsis con alfa y luego, y si esto es el cuádriceps, ¿no? Entonces acá responde el músculo y hay un reflejo. Alumnos, ¿entendieron esto? A ver, por favor, díganme. A veces hay personas que no entienden este mecanismo de acción y no entienden la importancia del sistema gamma. Entonces, el sistema gamma, que está formado por la motoneurona gamma es una neurona excitatoria, siempre está excitada, siempre está excitada, en excitación. Entonces siempre está estirando al uso neuromuscular. Es que Dios creó a la neurona gamma excitada, ¿de acuerdo? Y al producir excitación, obviamente se va a producir un arco reflejo. Entonces, en condiciones normales, esta neurona que está excitada, en condiciones normales tiene que estar inhibida, y de hecho que está inhibida, esta gamma, aquí van a llegar una serie de sinapsis, esto se llama el control superior gamma. ¿Y quién forma el control superior gamma? Justamente la vía extrapiramidal y la vía piramidal. Ambas están inhibiendo a la motoneurona gamma de arriba, desde la corteza cerebral. Normalmente hay una inhibición gamma, ¿no? Por las neuronas de la corteza cerebral que están llegando a este punto, pues, ¿no? Con los haces rubro espinal, retículo, esos son los haces extrapiramidales, y además aquí también está llegando la vía piramidal. Pero ambas inhiben, pero ¿quién inhibe más? En la vía extrapiramidal. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si hay una lesión en la corteza cerebral? ¿Quién me responde? Si acá se lesiona la corteza cerebral, vamos a suponer, si este es el lado derecho, la corteza se lesiona, hay un infarto cerebral en el lado izquierdo. Yo les pregunto a ustedes, ¿podrá haber una inhibición del sistema gamma? Solange, ¿quién más está ahí? Franco, ¿habrá? No. Claro que no. Perfecto. Bien pensado. Por supuesto que no va a haber. Entonces, a eso en los libros ustedes lo van a encontrar, todos los libros, que está, pero por supuesto bien extenso. Ahí va a decir, cuando hay un accidente cerebrovascular, cuando hay un infarto cerebral, en el otro lado de la lesión, va a haber una desinhibición del sistema gamma. Y como va a haber una desinhibición del sistema gamma, la gamma no es inhibida y como siempre está en estado de excitación, va a comenzar a producir reflejos. Por eso, cuando hay una lesión de la
de las neuronas corticales, lo que se encuentra es una hiperreflexia, por supuesto en el lado opuesto, y como muestra de hiperreflexia, el reflejo de Babinski. Cuando hay una lesión de primera neurona, siempre va a haber reflejo de Babinski. ¿Será importante esto, alumnos? Claro que sí, porque el reflejo de Babinski, en la emergencia, cuando llegue un paciente que tiene una hemiplegia en el lado derecho o izquierdo, lo primero que tienen que hacer ustedes es obtener el reflejo de Babinski. El reflejo de Babinski les va a confirmar que el paciente tiene una lesión de primera neurona. ¿De acuerdo? O sea, y cuando hablamos de primera neurona, por favor, la fisiología es tan interesante y tan importante, por supuesto, a mí me encanta porque es muy lógica también. Entonces, ¿qué pasa? Si tú lesionas la neurona o si lesionas el axón de la primera neurona, que miren todo lo que está recorriendo, te da la misma sintomatología. Puede ser en el soma, en la corteza, o acá también la vía piramidal cruzada puede también lesionarse y te va a dar siempre, ¿qué? Reflejo de Babinski. Bien interesante, cuando se lesiona la primera neurona. Sí, pero entonces cuando se lesiona la primera neurona, hay aumento de reflejo. Pero yo les pregunto nuevamente a todos ustedes, sí, pero ¿y si hay una lesión de la segunda neurona? Vamos a suponer. Y si hay una lesión aquí, en la motoneurona alfa, si hay una lesión acá en la motoneurona alfa, solo en la motoneurona que se está yendo al músculo. Sí, pero la motoneurona alfa hemos visto que justamente es la que se está involucrada en los reflejos, ¿no? Si yo tengo una lesión en la motoneurona alfa, ¿qué va a pasar? ¿Habrá reflejo? Pero si la motoneurona forma parte de la parte eferente del reflejo, ¿habrá reflejo? Claro que no va a haber, no va a haber. Por eso es que cuando hay una lesión de la neurona alfa, hay ausencia de reflejos o los reflejos están disminuidos. ¿De acuerdo? Total, ¿por qué? Porque este reflejo está funcionando aquí a nivel de la médula. Dime, alguien me quería preguntar, dilo nomás, pregunta, porque esto a veces es difícil de entenderlo. Es el momento de que lo entiendan. Sí, pregunten. Doctora, entonces, si ambas motoneuronas alfa y gamma generan reflejos, la predominante siempre sería la alfa. Porque si se daña el alfa, pero no se daña la gamma, entonces, según yo, tendría que seguir habiendo reflejo porque la gamma la sigue Claro, quitando. si se daña la primera neurona, muy interesante tu pregunta. Recuerda que acá viene el control superior. Vamos a suponer, ¿no? Viene el control. Pero ¿qué pasa? Pero ¿quién es la que responde? No te olvides que alfa es la que produce el movimiento. ¿No? Entonces, si se lesiona alfa, no hay movimiento. Sí, pero si se lesiona gamma, recuerda que gamma, ¿no? Recuerda que tiene un control superior. Sí, pero si alfa está bien, se va a producir una hiperreflexia, acabamos de decir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se lesiona alfa y se lesiona gamma? Perdón, si se lesiona la primera neurona y que está en la corteza y se lesiona la segunda neurona. La primera, ¿no? Tienes una enfermedad que vamos a suponer una neuropatía diabética. Se lesionó el axón de esta segunda neurona. No van a haber reflejos, ¿de acuerdo? No van a haber reflejos. Claro, porque esto está lesionado, no hay quien responda. Pero ¿qué tal si a este paciente que no tiene reflejos y que tiene una neuropatía, le da un accidente cerebrovascular? ¿Tú crees que va a haber respuesta? No, porque esto está dañado, ya no se van a aumentar los reflejos. Tu pregunta es bien difícil para una persona que está aprendiendo. Pero no, por lógica, porque esto no está. Pero si eso estuviera normal, en una persona normal, que no tiene diabetes, que no tiene nada, esto está perfecto, y le da una persona normal que le da un accidente cerebrovascular, esto sí está libre para producir el reflejo de Babinski. ¿Me entendieron? Para ti que me has hecho la pregunta, ¿ahora sí está más claro o no? Se estaba cortando el Sí, audio, doctora.
No sé si es mi ¿Perdón? internet o el suyo. ¿Perdón? No te Se escuché, cortó sí el te audio, escucho. doctora. ¿Se te fue el audio? No, No doctora, sino entiendo. que le están escuchando cortado. No sé si es mi internet o el suyo. No debe ser. A ver, los demás se están escuchando cortado porque yo estoy hablando bien. No sé si los demás se están escuchando. Debe ser el tuyo. A ver, por favor, los demás. Sí se escuchó. Dice, sí se Sí, escucha. bien, doctora. Sí, doctora, se escuchó cortado. Se escucha bien, se escucha bien. Lo que pasa es que tu audio debe estar mal. ¿Ya? Entrecortado, Pero doctor. esto aquí. Ah, sí, pues se escucha. Tú estás escuchando como entrecortado, pero tus demás compañeros sí escuchan bien. Entonces, ahora vas a volver a escuchar después, porque todo esto está grabado seguramente. Tú vas a volver a escuchar y a lo mejor lo vas a entender bien. Para los demás, ¿está claro? ¿Está claro? La delegada, o falta todavía un poco. A veces es difícil de entender. Doctora, Solar, disculpe, ¿podría volver a explicarlo en todo caso, por favor? claro que sí, claro que sí. Entonces, vamos a comenzar a explicarlo desde aquí nuevamente, ¿ok? Entonces, esto creo que ya lo saben. Entonces, normalmente, un reflejo, el reflejo, por ejemplo, patelar, necesita que la raíz L4, este es el segmento medular L4, ¿no? Obviamente esté bien. Entonces, ¿qué necesitamos? O sea, ¿cómo se produce el reflejo? El reflejo se produce pues porque tú percutes acá el tendón. Hemos dicho que cuando tú percutes acá el tendón, el músculo se estira y al estirarse el músculo, acá está el huso neuromuscular, el huso tiene una fibra nerviosa enrolladita, esta es la que inicia, esta es la parte aferente del reflejo en azul, esta es la que inicia el reflejo. Entonces, cada vez que con el martillo se estira el músculo, entonces se va a producir un arco reflejo en este punto acá se inicia, ¿por qué? Porque mecánicamente al estirarse la fibra nerviosa, se despolariza esta fibra, se abren los canales de sodio, habíamos dicho, y se forma el potencial de acción. Entonces, acá este potencial comienza a viajar y esta es la parte aferente del reflejo, la parte de llegada. Pero esta parte aferente, aquí hace sinapsis con la motoneurona alfa y el músculo que va a ir al cuádriceps. A este músculo se le llama agonista y el reflejo viene por acá el potencial de acción, se va a la placa motora y ahí se produce el movimiento. ¿De acuerdo? Ahí se produce el movimiento. Listo, ese es el arco reflejo básico. Sin embargo, hemos dicho también que acá había una sinapsis, ¿no? Automática para la neurona inhibitoria que produce glicina, que sintetiza glicina, y por eso es que al sintetizar glicina inhibe a esta motoneurona alfa, y la motoneurona alfa se va a ir al músculo antagonista y el músculo antagonista se va a relajar. Creo que hasta ahí todo el mundo entendió. O sea, sí, pues para producir un arco reflejo, ¿qué necesitas tú? Necesitas un martillo, pues. Si tú no tienes martillo, no vas a producir un arco reflejo. ¿Por qué? Porque cada vez que utilizas el martillo, este uso se va a estirar y se activa, ¿entiendes? O sea, cuando el uso se estira, se produce un arco reflejo. ¿Hasta ahí está claro, alumnos? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, entonces acá se produce el arco reflejo. ¿Por qué? Porque se despolarizó esta fibra, se llama 1A. Recuerden, la aferente, 1A en azul. Entonces, aquí está lo importante, ¿no? Porque ustedes para estirar al músculo y estirar al uso necesitan un martillo. Pero habíamos dicho que existe una motoneurona que se llama gamma, que cuando ella llega, ¿no? Viene por acá y llega directamente acá al uso neuromuscular y ella estira directamente al uso. Por eso es que ella es capaz de disparar reflejos. ¿Por qué? Porque ella solita se estira al uso, ella no necesita de martillo, ella sola estira y produce reflejos. ¿Hasta ahí claro? Pero el asunto es que la motoneurona gamma, el asunto es que siempre está excitada.
Esa es su naturaleza, la excitación. Pero, ¿qué pasa? Tiene que tener un freno. ¿Y ese freno quién se lo da? La corteza cerebral a través de la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Voy a ir a la siguiente, ¿no? Voy a ir a la siguiente para explicar adecuadamente, ¿no? Bueno, ahí está la vía piramidal y acá está. Entonces, acá en resumen, acá en este dibujo está alfa. Hemos dicho que alfa llega a la placa motora, es la que produce el movimiento, ¿no? Pero acá al ladito está gamma, la motoneurona gamma que también está llegando, pero hemos dicho a dónde llega gamma. A gamma llega al uso, este es el uso neuromuscular. Directamente el uso acá está. Entonces, ¿para qué llega gamma al uso? Ella, la motoneurona gamma, llega ¿para qué? Para estirar al uso. Lo estira y cada vez que ella estira al uso se dispara un arco reflejo. Se excita esta fibra 1A y acá obviamente se produce el arco reflejo. Ahí está clarísimo. ¿Entendido hasta ahí? Sí, pero hemos dicho que gamma debe estar normalmente inhibida. Porque si no está inhibida, va a aumentar los reflejos. Eso es lo normal, que gamma esté inhibida por la corteza cerebral, por la vía piramidal y la extrapiramidal. Pero ¿qué pasa si hay una lesión en la corteza? ¿Qué pasa? No va a haber la inhibición. Entonces, ¿qué pasa? No hay esta inhibición para gamma, entonces gamma comienza a estirar al uso y a producir reflejo tras reflejo tras reflejo. Eso es la fisiología de lo que es el aumento de reflejos, o sea, la hiperreflexia osteotendinosa. ¿Ya está? ¿Ahora sí quedó más claro, Solange? Sí, doctora. ¿Ahora sí? Entonces, por eso que ustedes cada vez que van a ver un paciente, hemos dicho que nuestra fisiología es aplicada. Si no, esto queda en el olvido. Para eso es que ustedes estudian. Van a ser médicos y tienen que aplicar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, ya sabemos entonces cuál es la base. Entonces, hemos dicho que una muestra de la hiperreflexia osteotendinosa, cuando hay una lesión cerebral, es el reflejo de Babinski. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice. Acá está. Si yo les hubiera presentado esto parece un terrible, ¿no? Un pandemonio, pero esto es interesantísimo. Acá están viendo ustedes la vía piramidal, acá está tremendo haz que ocupa el cordón lateral, aquí están viendo todos los haces de la vía esta piramidal, lo que les había dicho, la rubra espinal, el retículo espinal, ¿no es cierto? Por acá está el vestíbulo espinal también. Entonces, todo lo que no es piramidal es extrapiramidal. Y acá, como si fuera poco, ustedes están viendo de la vía extrapiramidal y de la vía piramidal, acá está la motoneurona gamma, llegando, miren, ¿no? Información a la motoneurona gamma, ¿para qué? Para inhibirla. Acá, todo esto, miren la cantidad de sinapsis, todas llegando a gamma para inhibir a gamma. Esta es la inhibición gamma, desde la vía piramidal y desde la vía extrapiramidal. Sí, pero ¿de dónde viene este haz? Este haz que está acá, ¿de dónde viene? ¿Quién me dice de dónde viene este haz piramidal cruzado? A ver, ¿quién? Ah, díganme, así se equivoque. ¿De dónde viene? Ese es el axón de la primera neurona. ¿De qué lado? Del lado opuesto. Del lado opuesto. Que si estamos viendo que este es anterior, si esto es derecho y esto es izquierdo, entonces está viniendo desde el otro lado, desde la corteza, está viniendo esta inhibición. La cantidad de sinapsis que intervienen, miren, interesante, ¿no? Este es gamma, sí, pero después de gamma haber recibido todo este freno, y no solamente desde acá de la corteza, también hay otras neuronas sensoriales. En el frío se aumenta también el tono, ¿no? ¿Y por qué se aumenta el tono? Uno se endurece, ¿por qué? Porque precisamente también hay otras, ¿no? La temperatura aumenta el tono, por ejemplo, el frío aumenta el tono, entonces
Todo esto viene desde fuera, pero al fin y al cabo, todo esto se codifica y sale una señal que va a ir sobre alfa, porque alfa es la que produce el movimiento. Ahí está, acá está más claro para quien me decía, pero ya aquí está alfa. Alfa es la que va a producir el movimiento. Si no está alfa, si alfa se lesiona o se lesiona el axón, alumnos no va a haber movimiento, pues, ¿de acuerdo? Yo estoy hablando de que cuando hay un accidente cerebrovascular, sí, pues es que la persona está caminando normalmente el día anterior, entonces se ponen, ¿no? Se le quita el freno, ¿no? Ya no va a haber este freno, entonces la motoneurona gamma se libera, pero como alfa está bien, entonces se nota la hiperreflexia, ¿no? Creo que quedó más claro ahora, ¿no es cierto? Pero si yo hubiera puesto esto, de un primer momento no hubieran entendido nada, pero ahora creo que sí lo entienden. Bien, dudas, preguntas hasta aquí, esto es importantísimo. Esto es lo que es la fisiología del aumento del tono, o sea, de la hipertonía, ¿no? Y la fisiología de los reflejos. Es la misma fisiología para el aumento del tono y el aumento de los reflejos. ¿Quedó claro, alumnos? Ya nadie me dice nada, o sea que sí está claro. Seguimos, entonces, seguimos. Entonces, acá está el resumen de todo lo que he hablado ahora y de lo que ustedes han entendido. Es importante que ustedes me entiendan y creo que sí me están entendiendo. O sea, estas clases vía virtual a veces tienen la bondad de que ustedes, cualquiera puede tomar la palabra y decir, doctora, no entiendo, y yo explicarlo mejor, porque ya para eso uno tiene tantos años dictando también vía virtual. Aprendimos a dictar vía virtual y sabemos cómo tenemos que enviar el mensaje, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá el resumen de lo que es la lesión de la neurona, la primera neurona motora, estamos hablando de la corteza cerebral, ¿no? ¿Es cierto? Las primeras neuronas de la vía piramidal y extrapiramidal, porque están juntas, no hay forma de separarlas. Y acá la lesión de la segunda neurona motora o también motoneurona alfa o neurona motora periférica para la gente que lee. Hay los autores que la llaman de diferente manera. ¿De acuerdo? ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya les había dicho que en lesión de primera neurona los reflejos se aumentan por la desinhibición gamma, el tono muscular se aumenta y como va a haber aumento de reflejos, casi la atrofia muscular es muy leve, ¿no? Leve, ¿por qué? Porque no se usa, pues, ¿no? El paciente amanece con una hemiplegia, simplemente que no puede mover el cuerpo, el hemicuerpo contralateral, sobre todo la mano, pero luego van a ir apareciendo los reflejos y entonces una mano que tiene reflejos bien difícil se va a atrofiar, ¿no? Porque estamos diciendo que hay aumento de reflejos. Alumnos, y lo van a encontrar en los libros, un paciente que tiene un infarto cerebral de primera intención, puede ser que al día siguiente del infarto los reflejos aparentemente van ustedes con su martillo, el patelar no está aumentado, el tono también podría estar disminuido, pero eso se llama la fase de shock espinal, así se llama. ¿Por qué? Porque de un momento a otro que se interrumpa toda la información, el cerebro sufre como un cataclismo, ¿no? O sea, sufre un shock, pues, como lo dice su nombre, entonces los reflejos pueden estar disminuidos al siguiente día. Pero lo que sí van a encontrar siempre es el reflejo de Babinski. Eso les hace el diagnóstico de lesión de primera neurona de la vía motora. Y los reflejos luego se van aumentando, depende de la persona, pues las enfermedades son difíciles de diagnosticar, ¿no? Entonces, el que es mejor médico, el que es estudioso, pues dará con el, ¿no? Hará lo necesario, hará el examen. Y después de una semana, este paciente podría aumentar su reflejo, o después de 2 o 3 o 4 semanas, depende, es muy variable. Pero al fin y al cabo, siempre va a aumentar los reflejos. Ojo, una cosa es el shock. El shock puede durar una semana, puede durar 2, es variable. Y la lesión de la segunda neurona, la motoneurona alfa, siempre los reflejos van a estar disminuidos o abolidos, ya lo expliqué.
¿no? El tono muscular va de la mano disminuido y acá sí hay una atrofia muscular severa. Yo la vez pasada les hablé de una lesión de nervio cubital y entonces cómo generalmente se lesionaba el nervio cubital a nivel de la muñeca porque está fácilmente expuesto y resulta que la mano, los interóseos son inervados por el nervio cubital y la mano totalmente se atrofiaba, se volvía una mano cadavérica. Les comenté el caso de estos jóvenes que sufren de lesión cubital, que son agredidos con arma blanca y les cortan el cubital y hay que entrar a cirugía si la lesión es total, ¿no? Pero al fin y al cabo, el nervio va a crecer, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Esto es importante, todo esto que yo les explico es un resumen, ¿ah? Esto está, pero en los tratados de una manera bien extensa. Bien, creo que lo están entendiendo. Seguimos. Además, se les va a alcanzar las diapositivas. Y acá justamente hemos visto todo tipo de reflejos. El reflejo miotático es el patelar. Habíamos dicho los reflejos posturales, lo que está en la postura normal, ¿no? Habíamos hablado de cómo normalmente cuando estamos sentados, los codos están en flexión. Cuando caminamos aún, también los codos uno camina con el codo en ligera flexión, ¿no es cierto? ¿No? Reflejos de reacción de soporte positivo. Alumnos, el recién nacido tiene un aumento de reflejos tremendo. Y reflejos bastante complejos. Si ustedes a un recién nacido que nace en una posición de flexión prácticamente total, hay flexión de codos, los dedos están flexionados, el pulgar está presionado por todos los dedos, es una postura como que si el niñito fuera un cuadripléjico, así nace el niño. El recién nacido es así. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Porque su sistema, su corteza cerebral está inmadura, no funciona la corteza, no funcionan las primeras neuronas y hay una desinhibición de todo el sistema gamma. Por eso es que el recién nacido tiene aumento de reflejos, hiperreflexia osteotendinosa, ¿no? Entonces, si yo pongo a un niñito, lo pongo de pie, a un recién nacido me refiero tiene un aumento de reflejo y le hago chocar la plantita de los pies con la camilla, ¿no? La plantita de los pies con la camilla. Entonces, ¿qué va a pasar? El niñito se va a estirar totalmente, va a pasar, se estira, los codos se ponen en extensión, todo se estira totalmente. Eso se llama reflejo de reacción de soporte positivo y se pone incluso ¿no? Como que si estuviera de pie, pero totalmente en extensión, ¿no? Lo mismo que hay otro reflejo que se llama el reflejo tónico del cuello, es decir, ¿qué hago? Con la mano le roto la cabeza, por decir, hacia la izquierda, ¿no? Imagínense ustedes rotando la cabecita de un recién nacido hacia la izquierda y en ese momento el niñito hace un movimiento, el brazo superior izquierdo lo pone como que si estuviera, ¿no? Practicando ese deporte que se llama esgrima, o sea, el primer dedo anotando, ¿no? El segundo dedo en extensión, estamos hablando del dedo, en este caso índice, ¿no? Entonces, como que si estuviera apuntando, ¿no? Como si estuviera señalando totalmente con el miembro superior izquierdo, porque ustedes le rotaron la cabeza hacia el lado izquierdo, o sea, levanta el bracito y como apuntando con el esgrima, de cuenta que ¿no? Está listo para el deporte esgrima, ¿no? Con el miembro superior izquierdo. A este reflejo se le llama el reflejo del esgrimista. Si yo le volteo la cabeza hacia el lado derecho, es el miembro superior derecho que se comienza a mover y con el dedo índice señala hacia el lado derecho y yo le estoy rotando la cabeza hacia el lado derecho. Eso se llama el reflejo del esgrimista. En conclusión, los reflejos están aumentados en el recién nacido porque la corteza cerebral es totalmente inmadura y no controla el sistema gamma. Para estas alturas ya ustedes saben lo que es el sistema gamma, ¿no? Los libros, los tratados, todos hablan del sistema gamma y ustedes ya lo saben. Acabamos de mencionarlo. Entonces, de lo que se refiere al movimiento, habíamos dicho
acabamos de ver, además, que la parte efectora del movimiento es la vía piramidal, ¿no? Área 4 de broma, pero para producir el movimiento no solamente se necesita, hemos dicho, la parte efectora del movimiento, sino que también la planeación del movimiento. Y no solamente es el área 4 de broma o las zonas que planean el movimiento, ya hemos visto, ¿no? Esas zonas de asociación, la frontal, temporal, la parieto-temporo-occipital, sino que también el cerebelo interviene, habíamos dicho, el cerebelo. Esto es lo que se llama neocerebelo, los hemisferios cerebelosos. Los hemisferios, fundamentalmente, esta parte es la que planea el movimiento. Y la parte central es la que ejecuta el movimiento. Imagínense, ¿no? Pero ¿cómo interviene el cerebelo? El cerebelo interviene, ¿no? De alguna manera modulando ese movimiento, lo hace de una manera grácil, bien coordinada, movimientos delicados, ¿no? ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una lesión cerebelosa, ¿no? Los movimientos son totalmente desorganizados, descoordinados? Uno le dice, tóquese la nariz y el paciente no se puede tocar. Tóquese la nariz con el índice, por favor, solamente con el índice. El paciente no lo puede hacer, es un movimiento totalmente desorganizado. El cerebelo, ¿cómo actúa el cerebelo en el movimiento? Todo es en simultáneo, eso es lo que vamos a ver seguidamente. Entonces, estamos en fisiología, por lo tanto a nosotros nos interesan fundamentalmente los neurotransmisores. Este es el resumen de la fisiología que involucra a estos neurotransmisores. En el cerebelo, miren acá, existe una parte central en donde están los núcleos cerebelosos y acá tenemos varios núcleos. Estos núcleos, este es un esquema de manera didáctica, un esquema didáctico en que acá están las neuronas de Purkinje, ¿ya? Aquí están las neuronas en cesta, las células en cesta también llamadas, o en canasta, que es lo mismo, ¿ya? Y aquí están las células de Golgi, pero esos parecen unos helados invertidos, ¿no? Estas, sobre todo enorme, este núcleo produce un neurotransmisor inhibitorio, totalmente inhibitorio, que se llama GABA. Alumnos, estas neuronas son productoras de un neurotransmisor inhibitorio que se llama GABA. Estas tres, que tienen la misma forma, y de aquí van a salir influencias inhibitorias, ¿no? Acá están las influencias inhibitorias, ¿no? Luego, tenemos acá otras dos células que tienen una forma redondita y de aquí van a salir influencias excitatorias, porque acá la ven en positivo, ¿no? Estas son las células granulares del cerebelo y acá las células de los núcleos profundos del cerebelo. Ustedes están viendo que están saliendo influencias excitatorias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas neuronas van a producir un neurotransmisor excitatorio que se llama glutamato. Imagínense acá nuevamente viendo a estos neurotransmisores. Por lo tanto, glutamato y GABA son los coordinadores del movimiento y que se están produciendo por estos núcleos en el cerebelo. Pero si ustedes analizan cuáles son las fuerzas que predominan y que salen del cerebelo, son dos núcleos pequeños, pero acá la mayoría son núcleos grandes, como ustedes están viendo acá, ¿no? Núcleos totalmente grandes. Y predominan las influencias inhibitorias del cerebelo, están saliendo influencias predominantemente inhibitorias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque justamente el cerebelo cumple esa función, ¿no? De modular el movimiento, inhibir, ¿no? Coordinar ese movimiento, ¿no? Que cuando no hay esto, cuando no hay la coordinación cerebrosa, el movimiento es un desastre totalmente descoordinado, ¿no? Un movimiento de tipo atáxico. Todo lo que no es coordinado recibe el nombre de ataxia, ¿no? Hay ataxia para la marcha,
ataxia con el miembro superior derecho o izquierdo. Miren, qué importante, ¿por qué? Porque son estas neuronas que producen abundante GABA, el que modula el movimiento y le da esa gracilidad característica. Entonces acá está, ¿no? La ejecución del movimiento, ¿no? Y acá la planeación del movimiento, por esta parte que se llama más moderna, también se le llama cerebro-cerebelo. Bueno, y este es el famoso sistema flóculo nodular, el nódulo acá, el flóculo, que sí, fundamentalmente es el que sirve para los movimientos oculares y para el equilibrio, ¿no? Fundamentalmente. Bien, una vez que hemos analizado el cerebelo, vamos a analizar ahora los ganglios basales, ¿no? Hemos hablado de los ganglios basales, les hago recordar, ¿no? Ligeramente la parte anatómica, porque uno se olvida mucho la anatomía, ¿no? Y entonces vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver acá este ganglio basal, el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado, ¿no es cierto? Luego tenemos acá el núcleo lenticular con dos partes, que es la parte del globus pálido y esa parte más externa del putamen, ¿no? Acá tenemos el núcleo subtalámico de Lewis, el pequeñito, y acá tenemos la sustancia negra que ustedes saben que produce fundamentalmente dopamina, ¿no? La dopamina inhibitoria y también la sustancia negra produce GABA, también vamos a ver seguidamente, ¿ya? En la mayoría de tratados, ya generalmente ya no hablan del putamen y la cabeza del núcleo caudado, sino hablan a estos dos juntos, se conoce con el nombre de estriado. Y siempre dicen, bueno, en el estriado ha habido una lesión del estriado. Cuando cualquiera de estos núcleos se altera, estos son los ganglios basales, vamos a ver cómo es la fisiología de los ganglios basales. Bueno, acá estamos, el núcleo lenticular, el cuerpo estriado, lo que le dije, ¿no? Ahora se habla de cuerpo estriado, ¿no? Y es la parte del núcleo caudado con el putamen, el glóbulo pálido, es sumamente importante porque por aquí ingresan y salen las vías del cerebelo y el núcleo subtalámico de Lewis y la sustancia negra, ¿no? Pero bien, vamos a ver cómo funciona esto. Miren acá, esto es impresionante de la fisiología. Si ustedes ven este gráfico, hay GABA por todas partes, igualmente. Miren, GABA por todas partes, ¿por qué? ¿Qué es lo que produce fundamentalmente el estriado? ¿Qué se produce en los ganglios basales? Fundamentalmente producen GABA. Hay GABA por todas partes acá. ¿Qué? GABA es un neurotransmisor inhibitorio. La sustancia reticular tiene dos partes, una parte que es la parte reticular y otra que es la parte compacta. La parte reticular también produce GABA, mientras que la parte compacta es la que está produciendo la dopamina, cuya función es fundamentalmente inhibitoria. En conclusión, alumnos, si hay una lesión de cualquier ganglio basal, por ejemplo del estriado, se va a producir lo que se llama un síndrome de movimientos involuntarios. La persona va a comenzar a producir movimientos involuntarios. Automáticamente, sin querer, se le va a mover el miembro superior izquierdo, movimientos desordenados, el derecho, la pierna izquierda, la pierna derecha, es una cosa, hasta la cabeza se mueve. Vino una paciente, alumnos, vino una paciente a mi consultorio, una mujer que aproximadamente tenía unos 60 añitos, 60. Una mujercita que usaba el cabello largo y entró al consultorio con unos movimientos de todo el cuerpo, así desordenados y con la cabeza. La cabeza se le movía tanto en movimientos de flexo, extensión y movimientos laterales que tenía todos los cabellos desordenados. Pero ya se imaginan ustedes. Y los hijos, tenía 3 hijos ya de por lo menos más de 20 años, desesperados de ver a la madre que se movía de una manera anormal. Esos son movimientos anormales.
A eso se llama trastorno del movimiento. Ese es el diagnóstico fisiológico. Solo con ver uno dice, trastorno del movimiento. Los chicos, bueno, los hijos decían, doctora, por favor, mi mamá se ha acostado bien, ella ha estado perfectamente y ahora en la mañana se ha levantado moviendo los brazos, agitando las manos. No sabemos qué ha pasado, por favor. ¿Ustedes se imaginan una persona moviéndose todo el día? La cantidad de ATP que consume. ¿Quién puede estar moviéndose todo el día? Desesperados querían que les quite ese movimiento. Gracias a Dios, dimos el tratamiento adecuado y los movimientos se dieron. Pero, le dije a los hijos, lo primero que quiero es que me saquen una resonancia magnética porque lo más probable es que su mamá haya tenido un infarto cerebral en una zona del cerebro que se llaman ganglios basales, en cualquiera de estos. Sobre todo lo más frecuente, ¿cuál es? Núcleo caudado, el estriado. En otras ocasiones, ¿no? En otras ocasiones, justamente el estriado, que puede ser el putamen, ¿no? O el mismo caudado. Eso es lo más frecuente. Por eso tenía ese movimiento involuntario. Dicho y hecho, me trajeron la resonancia magnética y efectivamente había un infarto, ¿no? En la zona de los ganglios basales, ¿no? ¿Y por qué era el infarto? Porque esta pacientita no se había dado cuenta que tenía presión alta. Le tomamos la presión y la presión estaba altísima. No le habían detectado hipertensión arterial y la hipertensión arterial no tratada es causa precisamente de estos accidentes cerebrovasculares. ¿Ah? De estos accidentes cerebrovasculares. ¿De acuerdo? Bien, pero cuando muchas veces ocurre acá en el núcleo subtalámico una lesión, entonces el núcleo subtalámico da la impresión de que se encargara fundamentalmente de una extremidad. El movimiento involuntario que se ve es ese movimiento tipo hemivalismo, se llama. ¿Por qué hemivalismo? Porque el paciente mueve un brazo de manera normal, como queriendo tirar una bala, que es ese deporte, ¿no? Lanzamiento de bala, ¿no? Da la impresión de que quiere lanzar una bala, ¿no? Por eso se llama hemivalismo. O sea, es un tipo, esos movimientos desordenados se llaman corea, y cuando hay una lesión del núcleo subtalámico es un movimiento coreico, pero parcial, ¿no? O sea, no es todo el cuerpo que se está moviendo, solamente el núcleo subtalámico. Acá hay una cosa sumamente importante, ¿no? ¿Y cuál es la cosa sumamente importante? ¿Cuál es? Es el hecho de que ustedes están viendo acá el núcleo subtalámico. ¿Qué produce el núcleo subtalámico? No sé si alguno de ustedes se dio cuenta. El núcleo subtalámico produce glutamato. Sí, pero glutamato es excitatorio. Pero miren cómo actúan las neuronas. Estas son neuronas excitatorias que van a hacer su acción sobre las neuronas del globo pálido, pero el globo pálido produce GABA. Por lo tanto, por más que este glutamato se incremente, va a actuar para que el globo pálido produzca más GABA. ¿Cuál es el resultado final? La producción de GABA. Miren qué interesante, ¿no? Cómo unas neuronas que son excitatorias pueden influir sobre las inhibitorias y al final la respuesta será inhibitoria totalmente. Es importantísimo. Esto se ha visto en sala de operaciones, ¿no? Cuando se estimula el núcleo subtalámico, ¿no? Obviamente se va a inhibir. Cuando hay ¿no? Muchas veces hay lesiones aquí o el núcleo subtalámico está fallando, entonces también aparecen estos movimientos involuntarios, muy parciales de tipo Corea. Y acá tenemos la lesión de la sustancia negra. Hemos dicho, la sustancia negra produce dos tipos de neurotransmisores GABA y la dopamina, por eso es que la dopamina acá fundamentalmente de acción inhibitoria, ¿no? Por eso es que el paciente con enfermedad de Parkinson, ¿no? ¿Qué es lo que el paciente dice? Doctora, estoy muy lento. Justo, he visto varios pacientes. Doctora, tengo una lentitud bárbara.
Me siento muy lento. Eso se llama bradicinesia. Doctora, estoy pensando lento, ya no pienso como antes. ¿No? Eso se llama bradipsiquia. ¿Por qué? Porque la dopamina justamente, ¿no? Sirve para modular el movimiento y para que el movimiento sea normal. El paciente camina como un robot, el paciente con enfermedad de Parkinson. Y cuando yo me acerco a movilizarle, ¿cómo está el tono? El tono está aumentado, eso se llama rigidez, ¿no? Hay el signo de la rueda dentada, o sea, yo le estiro el codo que está en flexión y se siente como una rueda dentada. Eso se llama rigidez. Hay un aumento del tono, pero yo puedo vencer la rigidez. Totalmente diferente este aumento del tono cuando hay una lesión de la corteza cerebral, ¿no? En donde hay un aumento del tono, pero que se llama espasticidad. Cuando hay una lesión de la corteza cerebral, ese tono, no hay forma. Muchas veces, si yo quiero estirar el codo, no logro estirar el codo total, al contrario, ¿no? Hay mayor oposición del paciente. A eso se llama espasticidad. ¿De acuerdo? Son dos formas diferentes, por supuesto, pero ambas son aumento del tono, pero en el paciente de enfermedad de Parkinson se llama rigidez y se puede vencer fácilmente, ese es el signo de la rueda dentada, mientras que en una lesión de primera neurona hay un aumento del tono que no se puede vencer fácilmente, todo lo contrario, y a eso se llama espasticidad. ¿De acuerdo? Y finalmente, podríamos decir, cuando yo les preguntaba a mis profesores hace muchos años, por supuesto, doctor, ¿y cuál es la causa cuál es la causa? En aquella vez se conocía la enfermedad de Huntington, ¿no? En la cual se destruyen la mayor parte, comienza con la destrucción del núcleo caudado, comienza con trastornos de movimiento involuntario. Estos son niños que nacen con enfermedad de Huntington desde el nacimiento y estos niños mueren inexorablemente, ¿no? Muy temprano, 14 años, ¿no? Todavía, lamentablemente, a pesar de todos los avances, no se logra, ¿no? No se logra controlar. ¿Por qué? Porque la causa es genética. Y entonces, ¿qué es lo que se ve cuando se hace, ¿no? Un estudio genético? Se ve repeticiones extendidas de los trinucleótidos citonina, adenina, guanina. Esto es bien difícil, aunque ahora la ingeniería genética está produciendo medicamentos para modificar esta clave genética, pero todavía los estudios están comenzando y todavía pues no es que el paciente se le podrá alargar la vida, pero no es que el paciente se sane completamente, ¿no? Cuando hay este aumento en las repeticiones de esos trinucleótidos, ¿qué se observa en las neuronas, ¿no? De los ganglios basales? En estas neuronas se comienza a acumular una proteína que se llama la huntingtina. Y esta huntingtina se acumula tanto dentro de la neurona que al final hace estallar a la neurona, obviamente, y produce la muerte neuronal, ¿no? Entonces, ahora ya se sabe el código genético de la mayor parte de enfermedades, como la de Huntington, ¿no? O las enfermedades que afectan el cerebelo, como la ataxia espinocerebelosa, ¿no? Y diferentes enfermedades que antes no se sabían, ¿no? Hoy día ya se han descubierto, lo que pasa es que falta, ¿no? Descubrir el código genético de muchísimas enfermedades, muchísimas enfermedades. ¿De acuerdo, alumnos? Entonces, preguntas hasta aquí. Nos vamos a quedar aquí. Esto es lo que se llama la fisiología del movimiento, ¿ya? Para continuar el día lunes. El día lunes, entonces, seguimos dictando lo que continúa en cuanto ya vamos a pasar, hoy día hemos hablado de la función motora, para el día lunes hablaremos de sensibilidad
que es una función totalmente diferente a lo que es el aspecto motor. ¿Preguntas hasta aquí, alumnos? ¿Preguntas? Díganme. ¿Alguna pregunta o quedó claro? ¿Preguntas? Franco, Solange. ¿Gusta? Franco. Doctora, al parecer no hay ninguna pregunta de parte de los compañeros. Sí. Doctora, más bien, si me podría pasar, por favor, las diapositivas para poder compartirlo con mis compañeros. Ahora te paso las diapositivas más tardecito, ¿de acuerdo? Ya, Muy doctora, bien, más bien, Solange. muchas gracias. Muy bien, perfecto. Entonces nos vemos el día lunes, como siempre, a las 8 de la noche. Hasta el lunes. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Hasta doctora. luego. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. No Buenas hay noches, por doctora. qué. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches.